Ya estamos, señoras y señores. Esta es la última conversación del día acá en Tele 13 Radio. La llamamos Página 13. Hoy con el equipo de martes prácticamente completo, si no fuera porque el Kike está de vacaciones. Andrea Vial, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas Tu tardes. micrófono está un poco bajo, tíralo para arriba. Sí, Eso, muy ay, ¿qué bien. tal Muy ahí? bien, Andrea, muy bien. Pablo Comandari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo Es están? un largo día para Pablo Comandari. En la mañana le dije, Pablo, nos vemos en la tarde en Página 13 y como que se deprimió. Imagínate todo lo que hizo en el día. No, y No, le tuve que agregar impactante. hartas cosas entre medio, Sin además. contar toda la carga de trabajo propia de la mujer. Sí, Sí, propia una pues. madre. Que Imagínense. injustamente las mujeres asumen Esa el carga subsidio de los mental, hombres. ¿no? Sí, Que se Carga acumula. mental, física, eh. psicológica. Y seguro que hoy en la noche tiene algún evento. Además, sí, porque la vida Imagínense. glamorosa, Pablo. De hecho, si queriste, va, Pablo. Después de Porque todo, ¿sabes qué? estás Después muy de esto cansado. igual me tengo que ir rápidamente porque, claro, hay cosas que hacer. De reporteo, solamente para traerles la mejor ¿Quién información. cantaba Glamorous Ya. Life? ¿Sheila E? La vida glamorosa. Sí, Sheila E, creo que era A así. veces. ya. Sí, Sheila E. A mí se Que me olvidó que era eso. percusionista de Prince. Ah, Lindo Prince. sí. Hoy día en la mañana se mencionó a Sí, Prince ¿por qué lo también en el Sí, programa. se mencionamos? mencionó Porque la Paula Valenzuela estaba en el Rat Ah, Pack y era Stranger fanática de Things. Stranger Things, que termina con Purple Rain. Me claro. parece que La balada impresionante. clásica del Eh, bueno de Prince. El genocidio de Minneapolis fallecido por culpa de las drogas. Así es. Hablemos de otra droga, ¿De cuál? el petróleo. De No se inyecta, pero es una droga. ¿Por Vaya. qué Trump está tan obsesionado con el petróleo, Pablo Comandari? Sí, porque lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que el petróleo ha estado en primera línea, pero la pregunta de fondo es cuán factible en la práctica es recuperar la que alguna vez fue esta industria, la más potente de Venezuela, porque hay problemas Recuperar en reales. el sentido del funcionamiento, no recuperar en el sentido de la propiedad. No, claro, Que- recuperar en que- el que- sentido del funcionamiento, la verdad, aunque para él es recuperar la propiedad. En el Sí, sentido Y, de su la petróleo. y vamos a despejar esas dudas. Pero sí, yo quiero partir diciendo que hay problemas reales que aparecen cuando, claro, aparece esta como promesa de que vamos a recuperar rápidamente la industria petrolera en Venezuela. Y claro, uno empieza a indagar un poquitito más y se da cuenta que no es tan fácil que logre ser o volver a ser próspera. Ahora quiero partir y hacer un poquitito de historia y para eso quiero comenzar con esta frase bien potente, bien fuerte del presidente Trump. Esa cuando dijo que Venezuela le robó el petróleo a Estados Unidos, que la industria petrolera venezolana fue construida por talento y capital estadounidense y que el socialismo se la arrebató. Básicamente eso es lo que hemos escuchado los últimos días y ya venía previamente, antes de la captura de Maduro ya veníamos escuchando como que Sí, Donald esto Trump quería que el petróleo se lo habían robado. y quería recuperarlo. ¿Es verdad eso? En corto les diría que no. La historia, como reconstruye la BBC, es bastante simple. La verdad, Estados Unidos tuvo un rol clave, yo diría, en el desarrollo inicial del petróleo venezolano, eso es verdad. Sobre todo desde los años 20, ¿ya? Parecido como fue en Chile la minería. Es que eso te iba a Exactamente, decir. exactamente. Justo antes de la nacionalización del cobre, claro. Claro, puso capital, tecnología y empresa, básicamente, a operarlo, pero nunca fue dueño del petróleo. No, Y lo que hubo fueron concesiones otorgadas por el Estado venezolano. Así es que, digamos que el petróleo siempre fue venezolano. Y con los años, se supone que, bueno, entregaron estas primeras concesiones en los años 20, se operó, se supone que tenían que entregarle como un 7% de esa ganancia. Bueno, esas reglas fueron cambiando, se renegociaron las condiciones, se establecieron plazos, digamos, de la concesión que duraba por 40 años, al principio eran indefinidas, y se supone que tuvieron que empezar a entregarle más ingresos, se duplicó lo que le tenían que entregar al Estado, y tuvieron que compartir propiedad con esta empresa estatal que se creó, la empresa Petróleos de Venezuela, y en esos años 70 vino la nacionalización, pero sin mayor conflicto con Estados Unidos. O sea, las empresas estaban como bien llanas a que fuera una cooperación pública-privada, en que se participara junto con la empresa estatal. Que fue la época de Carlos Andrés Pérez. Claro. Exactamente. O sea, no hubo expropiaciones traumáticas allí. Claro, esto es democracia. digamos. Sí. Claro. El verdadero... Y se pagaron indemnizaciones. Totalmente. Y justas, según lo que dijo la empresa norteamericana, claro, en su momento las condiciones, cuando esto partió en los años 20, eran unas condiciones que eran muy
favorables para las compañías, y eso se fue regulando. Claro, porque no habían royalty, no había una legislación detrás que Exactamente. los hiciera pagar impuestos más altos por extraer un producto Ese mineral, claro. como el petróleo. Claro, que supone que al principio tenía un porcentaje del 7%, eso se Sí. fue subiendo al 14%, Sí. luego un poco más, y así. Pero como que cuando uno escarba más allá, se da cuenta que aquí no hubo esas expropiaciones que tú dices, me las expropiaron y llenaron de trabajadores la propia empresa, se destruyó la compañía, eso no sucedió. Les diría que el verdadero quiebre vino después con Hugo Chávez, ahí ya empezó a cambiar como el panorama general, hubo expropiaciones mal hechas, contratos forzados y juicios internacionales. ¿Quién nacionaliza el petróleo? Venezuela en ese momento. No, pero ¿quién? ¿Chávez? Chávez, en ese Chávez, momento ya, Chávez. claro. Sí, pero hay fue un primer mucho antes. proceso Hay un primer proceso de Carlos Andrés Pérez. El 76 en Carlos Sí. Andrés Pérez y el 2007 con Hugo Chávez. Claro. Pero en el fondo lo que les quiero decir que en el proceso en democracia, como les digo, fue sin remordimiento, problema. sin Claro, culpa. que fue cuando se crea esta empresa nacional de Exactamente. petróleo. PDVSA. La Claro. PDVSA. Y PDVSA. Claro, ¿Ya? se Sí. le dicen PDVSA, por eso. Sí, PDVSA y empresas de Como Pemex, que es el equivalente a Pemex en México. Claro, petróleos de Venezuela. Ahora, cuando se ocurrió el problema, porque hay juicios internacionales hasta el día de hoy, fue ya en los tiempos de Hugo Chávez, y ahí hubo contratos muy forzados, juicios internacionales que les diría yo que acumularon una deuda que Venezuela todavía no paga, y la politización ya de esta empresa estatal, donde salió mucho personal técnico. Ujú. Y a eso se debe esta como caída de la industria que era muy bullante en su momento y que de un momento para otro se vino bien abajo. Y ese es el punto clave para entender el presente, porque Trump, de alguna manera, toma ese escenario más complejo y promete que Estados Unidos va a recuperar esa industria, pero como digo, una industria que siempre fue venezolana, ¿ya? Y dice que va a invertir miles de millones de dólares para reparar la infraestructura y volver a hacer del petróleo venezolano un motor económico como lo fue en su momento. Y por eso les digo yo que la duda es si se puede, porque no hay duda de que Venezuela tiene petróleo, o sea, tiene las reservas más importantes del mundo, cerca del 18% de las reservas internacionales, y no hay discusión al respecto. La pregunta es si hoy existen esas condiciones políticas, institucionales y económicas para hacerlo. ¿Y por qué? Y quiero analizar cada uno de estos puntos, porque, claro, uno se pregunta, ¿por qué el silencio de las empresas gringas, que son las que tendrían como intenciones de invertir allí? Porque, claro, o sea, llegar a Venezuela en este escenario político es arriesgar y poner muchos recursos cuando varios expertos en el Financial Times, por ejemplo, han señalado que reconstruir la infraestructura energética del país requeriría, lo comentamos también más temprano, en mercado global, alrededor de 10.000 millones de dólares de inversión por año durante una década. Eso es más o menos lo que la empresa tiene que pensar en un mediano plazo, digamos, ¿no? Ah, mucha plata. Po. Son O cifras sea, abrumadoras Claro. para alguien que está haciendo una inversión y que quiere rentabilidad. Mm. Sobre todo y con un pensando- precio de petróleo que va a la baja. tampoco está tan alto y con mucha investigación de reemplazo del crudo. Totalmente, o sea, la línea Entonces, va por las energías renovables, no Sí. por el petróleo. Entonces no está tan expedita Claro, la cosa. claro. Y por eso digo yo que es súper importante interpretar el silencio de las compañías estadounidenses que han preferido de alguna manera actuar con cautela. Allí hay mucho en los reportes internacionales de que Donald Trump habría negociado antes con estas empresas petroleras. Vamos a ver, yo creo que allí hay una duda bastante razonable al respecto. Y ya cuando uno baja de la épica a los números, el panorama cambia también bastante rotundamente, fíjense, porque piensen que a comienzos de los años 2000, ya pensemos en los tiempos de Chávez, Venezuela producía cerca de 3,7 millones de barriles diarios. 3,7, ya. Hoy produce, les diría que bajo el millón, Claro. o sea, entre 800.000 y un poquito más de 1 millón, dependiendo de los años. Y es menos de un tercio de lo que producía hace 2 décadas y lo que les decía yo, menos del 1% del petróleo mundial. Eso representa hoy Venezuela. Es decir, aunque Venezuela tiene las mayores reservas probadas del planeta, hoy es un actor muy pequeño
respecto de lo que está ocurriendo con otros mercados en términos de producción efectiva. O sea, lo que pasó ahora, que uno podría decir, oye, el precio se disparó, no se movió mucho el precio del petróleo, también lo conversábamos más temprano, pero sí obviamente mueve las expectativas, los titulares, porque todo se centró, al menos en lo económico, en el petróleo, y genera además mucha tensión política. Yo creo que también hay que interpretar esto del anuncio del petróleo y que Donald Trump quiere recuperarlo, también en esa tecla. Además, ¿por qué? Porque cuando uno analiza el tipo de petróleo que tiene Venezuela, Venezuela no tiene cualquier petróleo. El petróleo de Venezuela es pesado, es muy ácido, y eso significa que es mucho más caro de extraer, digo, porque Estados Unidos hoy casi se autoabastece de petróleo, pero es el shale gas, que es como un tipo de petróleo muy delgado, ¿ya? Y mucho más fácil de transportar. El de Venezuela es muy complejo de mover y muy difícil de refinar, ¿ya? El tema es que es importante y estratégico porque, claro, el shale puede ser muy importante en términos de uso de benzina, pero el más pesado es clave para el diésel, para combustibles de barcos, para lubricantes, para asfalto y para plásticos, por ejemplo. Pero, claro, recuperar campos abandonados, oleoductos deterioradísimos y refinerías obsoletas, digamos hoy en Venezuela, no se hace solo con voluntad, sino que con tiempo, tecnología, capital y con muchos recursos, además de estabilidad. Y lo que vemos en Venezuela es que puede haber caído Maduro, pero no sabemos... No cayó el gobierno. No, cayó el régimen. Entonces, es súper difícil proyectar que van a ser tiempos propicios para la inversión, cuando siempre decimos que la inversión necesita poca incertidumbre. Claro. Exactamente. Si es que hay mucho ocurriendo como bajo lo que uno simplemente ve para entender esta obsesión de Donald Trump. Porque uno lo ve también en otra teca. Fíjense que en la refinería del Golfo de México, o el Golfo de América, que se le llama hoy. Seguimos diciendo Golfo de México. Sí, Yo encuentro que no le resultó eso de sí, renombrarlo. No anduvo. No pescó. Bueno, algunas de las cosas que no les ha resultado, porque ¿Viste que en varias un momento le negó las credenciales a Associated Press? Associated Press es como el canon del periodismo en Estados Unidos. Claro. Debe ser la agencia de noticias más antigua. Debe ser de las Y le más negó antiguas, le negó las credenciales a la Casa Blanca porque Associated Press se negaba a decir poner- el Golfo de a decir el América Golfo de Claro. América. al Golfo de México. Ya. Es súper ridículo. Pero muchas de la prensa extranjera hoy, al menos siguen nombrándolo como Golfo de México, pero siempre entre paréntesis Golfo de la América. Como Twitter. Claro, Claro. un poco Claro. como Twitter. Algunos porfiados le decimos Twitter. Claro. Seguimos ocupándolo. Pero no, aquí yo creo que es como para evitarse como ese conflicto, digamos, Qué ¿no? salvaje, ¿no? Bueno, fueron diseñadas en Estados Unidos, en varias de las grandes ciudades de Estados Unidos, para procesar ese petróleo pesado. Entonces, claro, ahí Donald Trump ve una oportunidad porque ese petróleo lo podría traer eventualmente, ¿verdad? Porque, como les digo, el shale estadounidense es un petróleo distinto. ¿Ya? Entonces, más que quedarse con el petróleo venezolano, lo que Trump ve es también como que le pudiese servir como una pieza estratégica que calza con su infraestructura energética. Exacto. Y con su agenda interna, porque, claro, si logra asegurar ese crudo, que hoy día viaja casi todo a China, bueno, de alguna manera ayudaría a bajar los precios de los combustibles en Estados Unidos. Y eso sí que en la agenda política de Donald Trump, con esta insistencia de que la Fed baje las tasas, del control de la inflación, puede ser súper bueno para sus pretensiones políticas. Y le da un impulso también a esa industria en el Golfo de México. Exactamente, porque Que podrían también está un utilizarlo poco alicaída, claro, porque no está refinando todo lo que pudiera. todo lo que podría hacer. Claro. Exactamente. Ahora, entre esa lógica y la realidad también hay un abismo, porque hay una sola petrolera de las grandes estadounidenses que sigue operando en Venezuela, que es Chevron, Claro. bajo licencias muy especiales y con operaciones muy acotadas. O sea, en los tiempos de Chávez, las otras compañías no estuvieron dispuestas a, entre comillas, quedarse y quedarse con las condiciones que les impusieron en ese momento. Ahora, invertir en Venezuela hoy implica confiar en un sistema judicial debilitado, aceptar reglas que pueden cambiar de un día para otro y apostar a una transición política que, como decimos, todavía es incierta.
Sin Estado de Derecho la inversión no llega o le cuesta mucho más llegar, llega muy lentamente. Ahora, en la tecla geopolítica, yo creo que China es súper, súper importante respecto de lo que está ocurriendo con el petróleo, porque, como les decimos, Venezuela ha exportado buena parte de su petróleo a China. 2/3 del petróleo se va al gigante asiático, muchas veces como forma de pagar la deuda, ¿ya? Y lo que Trump deja entrever es también una jugada geopolítica mayor, que es bloquear o reducir ese flujo, sacar a China del tablero latinoamericano y reafirmar una esfera de influencia estadounidense en la región. Vieron que lo que quiere de alguna manera, bueno, la Andrea lo va a tocar más profundamente, ¿verdad? Que quiere como que Estados Unidos proteger lo que está pasando en las Américas, en Latinoamérica en general. Y cómo Andrea de alguna manera políticamente está viendo poner sus fichas en países como Colombia, bueno, más allá en Groenlandia, etcétera, etcétera. México. Entonces, claro, entonces todos los países que no están como acorde o que están más en la línea de China, él quiere poner una bandera. Y ojo que Chile también es complejo, porque nosotros seguimos teniendo a China como nuestro principal socio al que le exportamos nuestros productos, desde las materias primas como el cobre hasta todos los productos agrícolas. Pero de alguna manera, si tú pones freno a ese suministro del petróleo, de alguna manera también le estás haciendo un corte estratégico a China. Entonces, geopolíticamente puede tener un impacto importante y vamos a ver también cómo reacciona el gigante asiático. Ahora, en cuanto al impacto inmediato en lo económico, como les digo, es bajísimo. Puede haber algo de presión a la baja en los precios por tema de expectativa, básicamente, y eso le sirve a Trump políticamente una vez más, pero no hay un shock petrolero a la vista, porque lo vemos, porque además hay sobreoferta de petróleo, y el mercado global hoy, lo que sí sabemos es que no depende de Venezuela para equilibrarse, y en un mundo, como digo, que además va por el camino de las energías limpias. Claro, o sea, el efecto más inmediato podría ser si es que se legalizara, regularizara, entre comillas, el petróleo venezolano, que son de estos 500.000 barriles diarios, digamos. No es una cifra, es harto, pero no es una cifra significativa para el mercado global, digamos, ¿no? Completo. O sea, suena a súper alto el número, pero en realidad no lo es, sobre todo en comparación con lo que producía antes. Así que yo diría, Andrea e Iván, que como que este camino trazado por Trump es complejo, porque claro, hoy día te dicen, no, si que Donald Trump no tenía tanto interés de retornar la democracia en Venezuela. No, tiene que ver más bien con un tema económico. Bueno, incluso lo económico es súper complejo. Claro, tampoco se ve tan promisorio. Tampoco tan como que puede ser la panacea, ¿no? Y si Estados Unidos además lo promete, porque eso es lo que ha dicho Donald Trump, que ha conversado, que ha tenido tratativas y negociaciones con las petroleras, no logra que eso se concrete y tampoco logra ordenar el poder interno, los militares divididos, las milicias armadas, todas las facciones enquistadas, puede terminar haciéndose cargo de un país fallido en su propio país trasero, o sea, en su patio trasero, ¿no? Y eso es un escenario que Washington históricamente ha tratado de evitar, y por eso el escepticismo. Yo creo que al pasar los días volvemos a hacernos muchas preguntas y volvemos a poner muchas cosas en jaque, incluso lo económico. Así que así están las cosas. Así está la cosa con el problema. Sí, todo esto, además, este es el asunto en particular del petróleo, que probablemente sea una gran fuente de riqueza para Venezuela en el futuro, si es que efectivamente logra explotarse. Recordemos que hay países como Bolivia que tienen grandes reservas de recursos naturales que no son explotados, digamos. Entonces, eso puede pasar. Otra cosa es el problema económico que venezolano, es feroz, que es impactante, digamos. Sí, las cifras son como que de no creerlo, porque tenemos una inflación altísima, por supuesto, pero además, también lo comentábamos más temprano, el PIB y la actividad en Venezuela ha caído de una manera sumamente dramática. O sea, ha caído varias veces lo que fue hace 10, 15 años. Hace 12 años, claro, en toda la época de Maduro. Y la deuda más o menos reconocida,
¿Cuánto? En la mañana lo decíamos, 100.000 millones de dólares, ¿no? 100.000 Más o millones, menos. sí. Eso sí. es más que el Producto Interno Bruto de Claro, Venezuela. claro. Claro, Entonces, o sea, el PIB para más o empezar. menos, está en 100 millones. 100.000 millones, claro. 100.000 millones y en el fondo podemos decir que en la época, incluso no tan atrás, en la época de Chávez se triplicaba, ¿no? Llegaba sobre los 300.000 millones de dólares. Entonces la caída es cerca del 70% de la Claro. caída del PIB respecto a lo que fue. Más o menos. Entonces cuando uno ve la situación económica de Venezuela con esos grados de cifras negativas, más la incertidumbre, bueno, reflotar... No, esto es un problema mayúsculo. ¿Qué estará mirando Donald Trump que nosotros, que nosotros no vemos? Sí, sí. Mm. Sí, Es una que buena, está mirando es una buena algo. pregunta. Pero sí, así podemos ver algo. Que como sea la solución desde el punto de vista de la estructura política, bueno, ya lo vamos a hablar en el siguiente bloque a propósito de las cosas que se han puesto como de moda en esta crisis, pero desde el punto de vista de la estructura política, de la estructura del manejo de la administración del poder en Venezuela, desde el punto de vista de la recuperación económica, es muy probable, es triste decirlo, pero es muy probable que un gobierno democrático no pueda administrarlo, Claro. porque el nivel de pobreza con los ajustes que hay que hacer en esa economía para que vuelva a producir y para que vuelva a ser viable, es Sí, muy y en complejo. En ese sentido, es muy yo complejo. pensaba incluso que en ese sentido a lo mejor Donald Trump prefiere negociar con matones, que es lo que queda del régimen de Maduro ahí todavía, a negociar en un gobierno democrático que está mucho más legitimado, que no le va a aguantar ni una, que podría ser un gobierno de María Corina María Machado. Corina Machado, Claro. por ejemplo. Claro, O sea, uno- ¿por qué prefiere Eso puede ser. negociar Mm. con el gobierno actual? Pero también puede ser que vea que un gobierno de transición, un gobierno democrático, en un año más incluso, Claro. no va a poder Mm. acometer el nivel de reformas que necesita. No. Otra cosa es que este gobierno de matones, como lo llamas tú, haga algunas cosas mínimas, como liberar a los presos políticos. Eso es, claro, es otra cosa. hay digamos. tantas lecturas dando vuelta, porque también uno piensa si inmediatamente hubiese llamado a María Corina Machado, con todas las facciones y fracciones que hay al interior del gobierno, también hubiese sido compleja esa transición. Bueno, lo que se supone apuntando es que hayan elecciones, se supone, en el corto plazo. Ahora, más allá de eso, y solo para cerrar con lo económico, claro, imagínense lo que está haciendo Milei en Argentina, que ha hecho cambios bastante relevantes y bruscos. ¿Cuáles son, en el fondo, los efectos que ha logrado? Tampoco han sido tan relevantes. Si bien va por ese camino, lo que quiero decir es que en Venezuela, con la crisis, que no son comparables ni siquiera con lo que ocurre en Argentina, puede tomar décadas. Con Paula con Paula Comandari y con Andrea Vial estamos haciendo Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio.